Nos encontramos en la Z101.3, recordando a don Willy Rodríguez desde el estudio, desde la cabina Willy Rodríguez. Hoy, un día especial, un día 18 de julio, especial porque avanzan los días hacia las Olimpiadas, el evento, las Olimpiadas tal vez más esperadas del mundo, más incidentadas. Y el país que se la ha querido jugar, como lo ha hecho muchas veces, ante el mundo, tratando de imponer el positivismo, una mentalidad positiva, podemos. Y así lo ha hecho Japón muchas veces. Japón, que forma parte de esa filosofía de que sabe que el hombre nació pobre, que son sus fuerzas las que le dan las energías para poder imponerse y de la pobreza construir riqueza. Porque muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué esta nación es pobre? ¿Y por qué esta persona es pobre? Pero debíamos siempre decir, pobre ha sido el hombre siempre. Lo que debemos preguntarnos es, ¿por qué este es rico? Porque si fuimos siempre pobres, es la pobreza la que crea riquezas. Y por eso esos países orientales han hecho tantas proezas, pero también lo hizo ante el pueblo judío. Los judíos han demostrado que sí, que de la pobreza se construye riqueza. Fueron esclavos en Egipto y de Egipto salieron con Moisés de acuerdo a las tradiciones con riquezas, no ricos, pero con riquezas, y pudieron enfrentar esos 40 años de peregrinación para llegar hasta la tierra prometida. Y en 1948, pasando por encima los temas políticos que hoy no nos interesan, de la arena seca han hecho prosperidad agrícola, han generado otra vez riqueza. Así Japón, de la Segunda Guerra Mundial, el enfrentamiento, el holocausto que costó 63 millones de personas de vidas, Japón se levantó otra vez. Y una de las magias que utilizó fue contratar a los grandes físicos norteamericanos en 1946, los creadores de la calidad total. Estados Unidos los vio nacer y ellos desarrollaron sus tesis y sus teorías de la calidad total, aquel principio que dice que quien cuida desde el primer aliento cuando se levanta hasta el último cuando se acuesta para vivir y producir en calidad, sabiendo que la materia prima tiene que producirse en calidad, que su transporte también, que todo lo que se haga en el espacio industrial donde se transforme esa materia prima a bien final, a bien útil, a una maquinaria, a un automóvil, a una bombilla, a lo que fuere, tiene que ser hecho con calidad. Y cuidar la calidad y la educación y la salud de sus trabajadores, hasta cuidar la calidad de la postventa para garantizarle a quien compre que ha comprado lo mejor y que le está dando el uso adecuado. Todo eso, Japón contrató esos físicos en 1946 y lo llevó a todas las escuelas secundarias y universidades y a las fábricas. Y los mantuvo allí 5, 6, 7 años y se hizo líder en la calidad. Y ya para 1960 empezaron a salir productos de calidad y fueron mejorando. Y ya para 1970 el líder de la calidad era Japón. Y todos tuvieron que aprender de Japón. ¿Y qué significa eso? Hacer de la pobreza riqueza. Pero también lo hizo China, porque en 1973 China todavía sumida en la más profunda pobreza, bajo un liderazgo inspiracional, emocional, histórico, guerrero,
cuando las guerras terminan, y luego de las guerras viene la paz, y la paz es producción y tiene que ser prosperidad. Pero termina Mao Zedong y nace Deng Xiaoping, que viene, impone, propone, se acepta el principio de una nación, dos sistemas. Gobierna el Partido Comunista. Tampoco estamos hablando de que tener un solo partido, un partido único sea bueno. No estamos analizando eso. Estamos analizando los hechos económicos. Y viene Deng Xiaoping, impone una nación, dos sistemas. China será gobernada por el Partido Comunista, pero la economía será una economía abierta de mercado, con la intervención del Estado en donde quiera que tenga que intervenir. Porque ¿qué es el Estado? El guardián del bienestar común. Ningún pueblo puede ser entregado a las empresas para que sea el mercado el que determine la asignación de los recursos solamente. No, porque entonces el hombre pasa a ser una pieza de cambio, como en un motor de combustión interna, todo a 500 grados, a 1000 grados de temperatura, y el que se salve feliz que sea. No, así no es. Y entonces, pero China también impuso que a pesar de su gran pobreza iba a ahorrar el 50% de su PIB. Y busque hoy en la página de la CIA, que debe ser, la página de la CIA debe ser la página que menos interese decir algo bueno de China. La página de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos debe ser la menos interesada en decir algo bueno de China. Y dice que aún hoy, 2020, China ahorra el 44.2% de su PIB. Eso es increíble. Pero por eso es que ha acumulado la riqueza. Porque se dijeron en 1973, vamos a hacer de la riqueza, de la pobreza, riqueza. Y no es que todo esté asignado en la vida por la riqueza, sino es que la riqueza es la demostración de que se actúa bien, se produce bien, de manera competitiva, a costos controlados para tener buenas ventas, porque el mercado acepte lo que se produzca. Y bueno, y eso es lo que queremos hoy presentarle al pueblo dominicano. Y así mismo fue Estados Unidos. Estados Unidos se nos ha ido descomponiendo últimamente, que parece como que perdió el tino y el rumbo. Hace todo lo contrario de lo que debe hacer, excepto que le pararon la velocidad a Trump. Y que el pueblo se impuso, porque como un presidente desde el poder va a estar estimulando la segregación, el racismo, el supremacismo, el Ku Klux Klan, todas estas, desde el mismo poder, y entonces incitando a asaltar el Capitolio desde el poder, como se vio en la televisión. Pero ¿a quién se le ocurre eso? Que el Estado sea el propiciador. Yo no sé si usted quiere a Trump, si lo quiere tiene derecho, pero lo que estamos diciendo aquí es cosa que es lo mínimo que debe la gente aceptar para que se pueda decir que está actuando dentro de los cánones normales de la moral generalmente aceptada, de los principios y valores democráticos. ¿Cuáles son? Respetar al otro como usted se respeta a sí mismo, querer todo lo mejor para usted, pero querer todo lo mejor para el otro de la misma manera, igual trabajo, igual salario, el derecho a la expresión, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De manera que nosotros hoy nos sentimos orgullosos. Nos sentimos orgullosos porque vamos a tener 4 horas de meditación, de conversación, de debate, de discusión, entre un escenario
pequeño, entre actores de un número reducido, porque el señor embajador de Japón, la tierra, Japón, ese nombre fue Occidente, así dicho por nosotros, Japón. Ellos en su idioma se llaman de otra forma, pero viene de la palabra Shipango, que es una reducción o contracción de la palabra Shipango, que era como los chinos hablaban y se referían al lejano oriente. Japón está constituido por creo que son 6.852 islas, 6.852. Y entonces tiene 377.000, como 835 kilómetros cuadrados, con 127 millones de habitantes. Y tienen en esas 6.852 islas, tiene unas 7 islas que son las principales. Honshu, donde está Tokio y donde es la mayor, tiene unos 225.000 y tantos kilómetros cuadrados. Entonces está Hokkaido, que tiene, creo que son 83.000 y tantos. Entonces, bueno, hay otra que se llama Sajalin o Kyushu. No, Kyushu es pequeña. 50, Kyushu tiene 37.000. Entonces, Shikoku, entonces, pero está Sajalin. Ya no. Esa era de Japón, pero ahora, ok. Entonces, son miles de islas, y sobre esas miles de islas de origen volcánico, está en el cinturón sísmico más profundo, más fuerte, pero también Japón está en el punto de confluencia de casi todas las fuerzas de tsunami que se desarrollan en el Pacífico y van a golpearlo, porque Japón es la entrada a Asia. Entonces eso quiere decir que antes de que golpee Asia, golpea Japón. Y por eso tiene una geografía tan importante. Un pueblo aguerrido, un pueblo también de paz. Un pueblo que ha sabido ganarse el espacio que tiene en base a mucha lucha. Pero también es una de las naciones más antiguas que ha vivido en su paz interna, en su continuidad de poder, de ejercicio de poder. Uno dice que Suiza está trabajando para la paz desde 1900, pero Japón está desde el 11 de febrero del 660. Japón es una de las naciones que tiene trabajando en construcción para la paz y para la prosperidad unos 1.300 y tantos años. Es impresionante eso. 1.361 años tiene. Porque fue el 11 de febrero del 660 cuando los shogunatos por fin llegan a un tipo. Pero Japón se cerró también a Occidente en los 1850 también. Sí, se cerró para no tener más intercambios comercial, porque Occidente, los llamados imperios de Occidente, el imperio portugués, el imperio español, el imperio francés, el imperio británico, el imperio romano antes, bueno, tantos imperios, todos querían ir a buscar las especies, las sedas, las finas artesanías de Oriente, tanto de Japón como de China. Entonces, como era gente de paz, porque más adelante vamos a analizar qué es lo que pasa, es que son dos filosofías distintas. El mundo tiene 3 tipos de religiones: las religiones humanas, las religiones naturistas y las religiones revelacionistas. ¿Y cuáles son las humanas? Bueno, el budismo, Siddhartha Gautama Buda, 457 años antes de Cristo,
Buscó la iluminación perfecta y buscó el control de las fuerzas humanas, de la fuerza de la voluntad, de todo esto, para lograr incluso la levitación y todas estas cosas. Y así creó el budismo. Pero pregúntese, ¿tiene Dios? ¿Dios es el budismo? No, no tiene. Entonces es una religión. Sí, no es que, por favor, no es que son ateos. Es que nunca se han planteado el tema de Dios. En esa cultura, en ese desarrollo que siguió el ser humano, nunca se lo planteó. Pero también está el confucianismo, está una serie de prácticas religiosas. Pero dentro de las religiones naturistas está el shintoísmo, que adora todos los fenómenos naturales. Si la floración de los cerezos me causa a mí un éxtasis de vida y me hace sentir feliz, pues déjame venerar esto como si fuera casi un dios, pero no es un dios, es una superflua deidad. Pero también, si contemplar el monte Fuji, y si de allí es que me vienen esas corrientes de viento que me modelan y me moderan el clima, pues déjeme yo rendirle tributo si el murmullo de una cascada que cae insistentemente, creándome un eco para yo refocilarme en la vida. Entonces también déjame darle un espacio de deidad. Todo eso pertenece a esas famosas religiones llamadas naturistas, como el shintoísmo, el taoísmo. Y las otras religiones son como el hinduismo y las que derivan de ella, que un poco es eso mismo. Aquello que me hace feliz, la fuerza que me ayuda. A todo yo le rindo pleitesía. Pero el hinduismo, y dentro de esas corrientes de la India, existen más de 33 millones de dioses, pero no son esos dioses dominantes que te agarran la vida, que te culpan por haber nacido del pecado original, que te tienen reservado un infierno si tú no haces lo que te dice y que luego te predican un cielo. Bueno, no son dioses vengativos, duros, fuertes, que crean. Usted se lee el Viejo Testamento y encuentra como 37,000 guerras. Usted no encuentra nada de eso dentro del shintoísmo, ni del taoísmo, ni de el budismo, nada. A nosotros nos tocó la parte de Occidente en el planeta. Lo que nos ha tocado son los dioses guerreros. Dioses que se enfrentan en guerra, las cruzadas, todas estas guerras, las guerras santas, que Carlos V, en nombre de Dios, que fulanito, todo hicieron un holocausto del mundo. Entonces ahí tenemos el judaísmo, que nació en guerra y se ha mantenido en guerra, y dentro del judaísmo viene una versión distinta al cristianismo, Cristo que es paz, pero que entonces vienen unos papas y unas cuestiones que crean entonces un mundo de guerra, y luego viene el Islam con Mahoma, que entonces también, en base a expandir su fe, llenó el mundo de guerra también. Y ahí usted tiene las tres creencias o religiones revelacionistas. Las tres se le llama así porque a Abraham le apareció su Dios según su versión. Él no había testigo, bueno, pero se le apareció Jehová y le habló, pero eso es una revelación, una leyenda. Pero también cuando el San Gabriel se le aparece para nacer Cristo y todo esto, también es una revelación. Y luego cuando se le aparece a Mahoma, que es una versión de Jehová, también entonces se crea otra revelación, y entonces por eso se les llama revelacionistas. Entonces, para terminar, es que el mundo está dividido entre dos percepciones metafísicas, religiosas, deontológicas, impresionantes. Una que difícilmente cree en la guerra, y otra que por cualquier cosa hace una guerra.
En Estados Unidos es normal pensar que hay que atacar a tal sitio porque tal cosa, porque bueno, porque no cenó el emir tal, bueno, pero debemos bombardear ahí. Porque un país tiene muchos recursos naturales, pero nosotros en algún momento podemos necesitar ese uranio o ese coltán o esos saladares o salares, porque podríamos necesitar el litio o porque podríamos necesitar el rutenio, porque podríamos necesitar tal cosa. Entonces, y ahora que tenemos los drones, podemos, bueno, entonces, un ejercicio del dominio brutal. ¿Por qué ahora Estados Unidos se granjeó y se buscó el tema de China? Porque en 1971-72 Kissinger ordenó unos estudios que luego él mismo perfeccionó y le presentó al presidente Richard Nixon su tesis de que Estados Unidos tenía que abrir el comercio con China porque era un gigante dormido en el que Estados Unidos ahí tendría por 100 años su otro frente de expansión del comercio con unos beneficios impresionantes, y que en vez de Taiwán, que ya no tenía una islita pequeñita de 38,000 kilómetros cuadrados, 21 millones de habitantes, que eso no podía representar la inmensa China con 10 millones de kilómetros cuadrados, con 840 millones de habitantes al momento que hizo el informe. Entonces pensaron tal vez que los chinos iban a ser subyugados, iban a ser secundarios, pero hoy la nación que creó la primera embate y flujo de tecnología en el mundo, que fue China, casi hemos hecho registros, y están hechos en la internet, registros de invenciones, y el 80% nació en China, desde la brújula hasta la pólvora, hasta el papel, hasta la imprenta, todo nació allí. Entonces, si había sido la primera potencia en el mundo, ¿y por qué no podía volver a hacerlo? Desde que aprendió, ahí viene tomando. Entonces, ¿cómo está el mundo hoy? O que de las 3 primeras potencias mundiales, 2 son de Oriente. La filosofía de la paz, la filosofía de la tranquilidad, de la humildad, hasta los gestos del saludo oriental son de humildad, inclinarse, reverencia, rendición de pleitesía a quien encuentro y a quien saludo, saber hacer silencio cuando hay que hacerlo, mucha inteligencia intelectual, pero también mucha inteligencia emocional. La prudencia, el arte de la prudencia, todos esos elementos. Hoy, cuando usted analiza los 25 principales países del PIB en el mundo entero, encuentra que en primer lugar está Estados Unidos. Que lo está, si se hace el análisis, por el lado de el valor nominal, de los precios corrientes, de la tasa oficial de cambio. Desde ese punto de vista, el PIB del mundo hoy es 98 trillones. 98 trillones. Hace unos 20 años eran 78. Ahora es 98 trillones. De los cuales Estados Unidos tiene cerca de 20 trillones. Pero eso es por el lado de los valores contantes, de los valores nominales, repito, de las tasas oficiales de cambio. Porque si nos vamos a lo que se llama el PPP,
the purchasing power parity, el poder de paridad de compra. Purchasing power parity, poder de paridad de compra, PPP. Si es por ese lado, siguen siendo 98 trillones el Producto Interno Bruto, pero la distribución ya no aparece igual, porque ¿qué es lo que pasa? Que $1 no compra lo mismo en todas partes. Entonces, no es correcto decir que la riqueza de un pueblo se expresa solo en el poder a valor nominal de su moneda, sino cuánto compra una unidad de pago oficializada en el mundo, como es el dólar. ¿Cuánto compra $1? Si usted se va de turista a Nueva York con $1, ¿cuánto usted puede hacer? Pero si usted se va de turista en Tokio, ¿cuánto puede hacer? O en Nara, o en Kioto, esas impresionantemente agradables ciudades japonesas. Como ellos cuidan esos troncos que usted no los puede abrazar de sus templos, y como esos troncos, casi todos sus templos, como son antiquísimos, fueron hechos en madera. Cómo los conservan, cómo conservan la pureza de esas aguas que vienen en sus creeks, en sus riachuelos, en sus hilos de agua, que ellos creen que sana. Bueno, entonces se ha ido al poder de paridad de compra y el PIB sigue siendo el mismo, 98 trillones, pero entonces la distribución, ya si es por el poder de paridad de compra, China está en 25 trillones y Estados Unidos sigue en 20. Pero después de Estados Unidos, vamos a seguir con el poder nominal. Estados Unidos tiene 20, China tiene 13.5, vamos a decir 14. Taiwán, que forma parte de China según todo lo que es práctico, tiene 1.2, que debería sumársele a China, pero todavía oficialmente no se puede, y sería 16 más o menos, o 15. Pero viene Japón en tercer lugar con 4.7 trillones, por encima de Alemania, por encima de Francia, por encima del Reino Unido. No sé si es así, ahorita el señor embajador, y ahorita entraremos, ahorita vamos a ver cómo son todas estas apreciaciones y cifras que nosotros estamos aquí hilvanando en esta introducción para poner. Lo importante es que tenemos hoy al señor embajador de Japón, Makushi. Me atrevo a decirlo. Muy bien, perfecto. Hiroyuki Makushi. Hiroyuki Makushi. Hiroyuki Makushi. ¿Por qué es importante? Porque viene a hablar de cómo surge Japón. Viene a hablar de esa como misteriosa forma de gobierno que tiene Japón. Cómo han tenido un emperador que incluso sobrevivió la Segunda Guerra Mundial, pero cómo ellos ven en su emperador una especie de persona venerable, un simple ser humano, pero también qué conducta tiene él que asumir siempre para que merezca esa valoración del pueblo. Porque así como ellos son condescendientes con su emperador, son exigentes con el emperador. Allí yo una vez estuve invitado al New Otani, un hotel muy grande de Tokio. En ese hotel había un jardín japonés que se decía tenía más de 300 años. Pero desde ahí se veía, no quedaba muy lejos, el Palacio Imperial.
y uno podía ver, yo compré unos catalejos para ver desde ahí arriba cómo habían bonsáis y jardines y cosas que a lo mejor, como eso nunca fue bombardeado ni nada, podrán tener, ustedes me dirán, 1000 años o más, porque cada cosa en Japón tiene un cuidado extraordinario, porque tal vez sea la nación como nación más vieja del mundo. Es que creo que es Japón la nación más vieja del mundo, del 11 de febrero del 660. Del 11 de febrero del 660 nació. Entre paréntesis, había habitantes viviendo en archipiélago japonés antes de los 10.000 años. Sí, no, pero esa es otra cosa. Ya eso es la antropología, ya eso es la historia de la población. Ya nos vamos por la arqueología, por la aparición del hombre. No, el neandertal que desapareció hace 40.000 años, que allá cómo se encuentra todo esto. Sabemos bien, no, estamos hablando de cómo Japón tan temprano pudo articular formas de gobierno, cómo el shogunato se fue transformando para dar forma de gobierno, reconociendo una autoridad nacional, un código de gobierno, un código de valores, un código de leyes, código para organizar la vida, y tan temprano ya como en el 660 ya arrancó la forma de gobierno que todavía ustedes tienen. Por ejemplo, en Suiza, los distintos cantones, Suiza se formó por los guerreros mercenarios que iban a llevar su familia al centro de Europa para que no fueran molestadas mientras ellos se iban a pelear a las guerras. Suiza tiene 24 cantones y casi todos los orígenes de cada uno data desde ahí, y entonces con los depósitos que los señores feudales le pagaban, que se lo debían entregar parte a su familia y parte guardarlo en las casas de los señores feudales, y allí nacieron los bancos y de ahí el sistema bancario suizo. Es decir, algo semejante pero en otro orden. Y luego como los samuráis, como todo esto, vamos a hablar, de eso vino a hablar el embajador de Japón, pero vino a hablar también de la tecnología japonesa. Vino a explicar también por qué Japón aparentemente se queda atrás de China. Ahora en modernos, cuando hace, no tan atrás, pero cuando hace 20, 30 años, la tecnología líder en el mundo era la japonesa. Cuando en los tiempos del transistor, antes de llegar el dominio del diodo y de los ordenadores cibernéticos, dominaba casi Japón por encima de Estados Unidos. Es decir, ¿por qué Oriente se va imponiendo a Occidente si Occidente dice que tiene hasta el dominio de las tecnologías de las guerras de las galaxias? Es que, como decía Mao Zedong, no es el fusil, sino la mente del hombre la que debe y la que manda en la tierra. Por eso vamos a hacer una pausa. Y el señor embajador está acompañado de Igo. Señor Igo. Dígame, no. Es por si tenía otro nombre, pero Igo Katsutaka, que es un dominicano también, que tiene muchos años. ¿Naciste aquí, Igo? No, vine de 11 años. Vino de 11 años. Sí. Tenía esa duda, porque él es tan dominicano que uno cree que nació aquí, pero de esposa dominicana, de familia dominicana, pero también japonesa. Ya no está casado con la dominicana. Sí, estoy con una dominicana. Bueno. Hija dominicana. Por eso, sí, claro. Entonces la conozco y he estado en su casa. De manera que el señor Igo Katsutaka es un dominicano siempre y un japonés siempre interesado en el desarrollo de grandes proyectos.
y tal vez una de las mentes más lúcidas y preclaras que tiene el país, y algunos proyectos importantes en este país se han desarrollado gracias a Igo, y él tiene ahora otro extraordinariamente importante también, y me atrevo a decirlo. Perfectamente el país podría convertir, cuando entienda que pueda y que deba hacerlo y que las autoridades quieran hacerlo, convertir a Punta Catalina en una planta a gas natural, con solo firmar un acuerdo entre Japón y República Dominicana que va en la línea de los acuerdos que ya el país firmó sobre el Acuerdo de París, sobre el Acuerdo de Kioto, sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, para ir haciendo todo lo posible e impedir que la temperatura media de la atmósfera no llegue a 1.5 para el 2050. Ese es el esfuerzo que todos estamos haciendo. Y lo mejor es que esta conversión, si se hace con este acuerdo, podría costarle a República Dominicana $0. ¿Por qué? Porque como Japón es una de las naciones con mayores emisiones todavía de gases de efecto invernadero en las dos versiones, tanto en la acumulada como en la que emite cada año, entonces tiene la obligación de reducir sus emisiones en un 35% para 2030. Pero como difícilmente lo puede hacer, o le va a ser muy difícil, entonces si viene aquí y ayuda a que República Dominicana elimine en un 98% o 97% las emisiones de gases de efecto invernadero de Punta Catalina, entonces República Dominicana va y negocia con el IPCC, el Panel Internacional sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, que Japón le ayudó a esto. Eso se hace con una planta para convertirla a que sea de Mecanismo de Desarrollo Limpio, MDL. Y por tanto, entonces, República Dominicana se le otorgaría esos méritos por haber reducido toda esa carga de emisiones, por haberlas reducido, pero entonces se le acreditan también a Japón por haber sido la que financió con su dinero que esto fuera posible. Salimos ganando todos. Gana República Dominicana. ¿Qué se requiere para esto? La firma de un acuerdo dentro del gran acuerdo que ya existe sobre cambio climático, pero como ese toma mucho tiempo, bueno, vamos a tomar un atajo bien corto, firmando con Japón de país a país este acuerdo. Ustedes verán cómo estos grandes desafíos que tenemos podemos enfrentarlo con éxito si ponemos la inteligencia a funcionar. Y la inteligencia de Igo está funcionando. Y vamos a darle todos la gran bienvenida al señor embajador de Japón, porque él representa al pueblo japonés, representa la historia de esa gran nación, y lo hace con mucho estilo, con mucha prudencia, con mucha humildad y con un gran sentido de cooperación. Muchas gracias, señor embajador, por aceptar nuestra humilde invitación a estar aquí con nosotros en Los Sabios en la Z. Le saluda don Bienvenido Rodríguez, el presidente de la empresa. Tan pronto le comunicamos, a lo mejor dentro de un tiempo, si está disponible, va a llamar para saludarle, señor embajador. El saludo también de su esposa, el saludo de su hijo y el saludo de toda la empresa, señor embajador, y de Remigio, que está aquí con nosotros en el control, y Eduardo, creo que se llama, que está con también el control técnico de la internet. De manera que tiene usted de Nico Medici, que es nuestro acompañante,
sabemos lo que representa un embajador de un país de sus condiciones en el mundo. Todos los embajadores son nobles, representan naciones, y la igualdad ante el mundo es el principio fundamental después de la Segunda Guerra Mundial, la igualdad de las naciones. Pero una nación como Japón, que esté en tercer lugar a pesar de todos estos avances, eso quiere decir que Japón es Japón, y lo felicitamos. Vámonos a una pausa, y al retorno, entonces usted, señor embajador, podremos ir desarrollando el programa que usted amablemente ha consentido en hacer hoy con nosotros. Muchas gracias.